Francis, me permito hacer un breve comentario. Miren, jóvenes, salió publicado en los medios de comunicación en este día el mensaje de la Conferencia del Episcopado Dominicano, haciendo una exhortación de honestidad y de fortalecimiento de la justicia. Entonces quería hacer referencia a este tipo de documento que emite la Iglesia Católica. La Iglesia Católica emite 2 documentos básicos cada año. Puede ser que haya una reunión de la Conferencia del Episcopado Dominicano para asumir posición de manera extraordinaria, pero de manera ordinaria, la Iglesia Católica el 21 de enero, todos los años, con motivo del Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, emite lo que se conoce como la Carta Pastoral. La Carta Pastoral. Y el 27 de febrero, con motivo de la Independencia Nacional, emite lo que se conoce como el Mensaje Episcopal o Pastoral. Carta pastoral y mensaje. ¿Cuál es la diferencia? Que en la carta pastoral los obispos, el clero, se dirige a la feligresía católica, se dirige a su iglesia. Es un mensaje que emite la iglesia hacia los católicos. Entonces ahí generalmente se plantean asuntos muy relacionados o muy vinculados con la religión en sí misma. Sin embargo, en el mensaje pastoral, que es el 27 de febrero, no está dirigido a la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica se dirige a la sociedad en su conjunto. Entonces, fíjense que generalmente el 27 de febrero, el mensaje pastoral o el mensaje del episcopado trata temas sociales. Habla de la justicia, habla de la corrupción, habla de la seguridad ciudadana, habla de la salud, habla de problemas que tienen que ver con la sociedad en su conjunto, no de asuntos religiosos. Sin embargo, la carta pastoral sí se refiere a asuntos meramente religiosos porque es un mensaje que va dirigido hacia su comunidad, hacia la comunidad católica. Ahora, esa es la posición de la Iglesia Católica. Porque nosotros a veces tenemos la costumbre, o se usaba mucho cuando el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, hoy emérito, estaba activo, que la gente tendía a identificarlo como el jefe de la Iglesia Católica. La realidad es que la Iglesia Católica no tiene jefe. La Iglesia Católica asume posición conjunta cuando se reúne la Conferencia del Episcopado Dominicano y emite un documento como Conferencia del Episcopado Dominicano. Mientras tanto, la Iglesia Católica no tiene jefe en la República Dominicana. Cada obispo con diócesis asignada tiene su propia posición y tiene su propia independencia. Entonces, el arzobispo de Santo Domingo no tiene influencia, ni incidencia, ni jerarquía sobre el obispo de la diócesis de Higüey, por poner un ejemplo, o el obispo de la diócesis de Baní, o el arzobispo de la diócesis de Santiago no tiene jefatura ni jerarquía sobre el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Cada obispo con diócesis asignada tiene su propia autonomía y su propia posición. Claro, con obediencia a la Santa Sede, donde está el Papa, que sí es, vamos a decir, su jefe jerárquico en ese sentido. Pero lo que me refiero es a que cuando se habla de una posición de la iglesia como tal, no se puede tomar en cuenta en base a lo que emita o que declare un prelado de manera específica. Ahora, si es el documento conjunto de la Conferencia del Episcopado Dominicano, entonces esa sí es la posición de la Iglesia Católica. Y hemos tenido incluso algunos mensajes de la Conferencia del Episcopado que han sido célebres, como aquel que se emitió en el año 1961, a propósito de 60-61, a propósito de la rivalidad que había ya entre la Iglesia y la dictadura de Trujillo, entre otros momentos. Pero sí hago la especificación para dejar eso como medio en claro, que se trata entonces de posición de la Iglesia cuando se emite la carta pastoral que va dirigida hacia la feligresía católica el 21 de enero,
o el mensaje episcopal que va dirigido a la sociedad dominicana, generalmente el 27 de febrero, aunque puede ser que en algún otro momento esa conferencia se reúna para emitir algún documento que, dependiendo de la situación en que se encuentre la República Dominicana. Yo recuerdo, por ejemplo, que hay algunas anécdotas de la vez que había una crisis aquí política, institucional, cuando se produjo el tranque de las elecciones de 1994. La Iglesia Católica estaba muy activa en ese proceso. Y hay algo que la gente muchas veces nos dice, y que te mencionan, que cuando le propuso Balaguer los 2 años, partí mitad y mitad, 2 años para ti, 2 años para mí, a Peña Gómez, que Peña Gómez, bueno, habló con su dirigencia, qué sé yo qué. Peña Gómez también habló con la Iglesia Católica, que estaba muy interiorizada en ese proceso de mediación. Y en ese momento, los representantes de la iglesia le dijeron a Peña Gómez, si usted acepta eso, inmediatamente nosotros vamos a emitir una carta, un mensaje pastoral diciendo que nos oponemos a eso. O sea, fíjate cómo entonces asume una posición o vamos a decir, amenaza a la iglesia con asumir una posición específica en contra de algún tipo de decisión. Eso no fue un asunto que se publicó, porque fue un asunto hasta cierto punto privado, pero uno accede a determinadas informaciones. Eso pasó también cuando la quiebra del Grupo Baninter. Cuando la quiebra del Grupo Baninter, que entonces se habló aquí, bueno, señores, que ¿se va a hacer el salvamento de los ahorrantes o no se va a hacer el salvamento de los ahorrantes? Finalmente el presidente Hipólito Mejía decidió el salvamento, endeudando al país y asumiendo el Estado el compromiso de devolverle a cada ahorrante su dinero para evitar una crisis mayor. Pues déjenme decirle que la conferencia del Episcopado Dominicano también se reunió con el gobierno. Le dijo al presidente, miren, nosotros también tenemos un capital ahí y a nosotros también hay que hacernos nuestro salvamento, porque todavía no se había tomado la decisión de hacer salvamento. Entonces, bueno, o se hace el salvamento de todos los ahorritas o no se hace. Bueno, si no se va a hacer, sepan que a nosotros, ¿qué van a hacer con nosotros? O sea, hubo también posiciones, lo que pasa es que son cosas que no necesariamente salen a la luz pública en su momento, pero luego entonces sí uno se va enterando. Hoy día nosotros tenemos un clero que está integrado por 25 obispos, 25 obispos, de los cuales están activos 14, bueno, 14 o 15, porque tenemos 9 obispados o diócesis y 2 arquidiócesis. La arquidiócesis de Santo Domingo, que es más grande, la arquidiócesis de Santiago, que también es grande, y 9 diócesis distribuidas en todo el país. Cada una de esas sedes, que son 11, tiene un obispo asignado. En el caso de Santo Domingo y de Santiago, tiene un arzobispo asignado, que el arzobispo tiene un poco más de estrella que el obispo, pero de todas maneras no tienen rango sobre el obispo de manera directa. Entonces, la arquidiócesis de Santo Domingo tiene 3 obispos auxiliares asignados. Y la arquidiócesis de Santiago está llamada a tener 2 obispos auxiliares asignados. Hoy día tiene un solo porque uno de ellos está en condición de emérito porque ya pasó de 75 años y está retirado. O sea que en este momento hay una vacante en el obispado auxiliar, en uno de los obispados auxiliares del arzobispado de Santiago. Y el propio arzobispo de Santiago, el señor Freddy de Jesús Bretón, que recientemente recibió el Premio Nacional de Literatura, él está activo como arzobispo, pero es porque el Papa todavía no le ha dado respuesta a la carta que presentó de disposición de su cargo, porque ya cumplió 75 años. Los prelados, cuando cumplen 75 años, tienen el deber de poner su cargo a disposición. El Santo Padre, que el Papa Francisco, responde aceptando esa renuncia, si se quiere, o esa dimisión, y entonces pasan a ser obispos eméritos, y entonces los sustituye. Ahora está el arzobispo Bretón, de Jesús Bretón, esperando que el Papa lo sustituya o que le acepte el término de su función, pero mientras tanto él se mantiene activo, aun cuando ha pasado los 75 años. Entonces nosotros tenemos en teoría 14 obispos activos y otros 11 que ya están en condición de eméritos, entre los cuales está el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que aparte de ser arzobispo emérito, también es cardenal emérito. Y el Papa no designa un nuevo cardenal en la República Dominicana hasta que el cardenal vivo fallezca.
aun cuando no esté activo porque está en condición de emérito, porque esa es una posición, vamos a decir, vitalicia. Entonces, cuando desaparezca físicamente Nicolás de Jesús López Rodríguez, entonces el Papa procede a designar un cardenal para sustituirlo, porque en la República Dominicana solamente hay un solo cardenal. Hay otros países que tienen más de un cardenal. En el caso nuestro tenemos uno solo. Y el caso de Haití, que también tiene uno, que la gente dice que bueno, que los haitianos, que si el vudú. La religión oficial en Haití es la católica, señores. Y tanto es así que Haití tiene un cardenal designado. Quizás la isla de Santo Domingo sea de las pocas que en tan poca población y en tan pocos kilómetros cuadrados que tiene este territorio entre dos países, tenemos cada uno un cardenal designado por el peso que tiene la Iglesia Católica en ambas naciones. Pero así las cosas, ya saben que lo que se produjo ahora el 27 de febrero fue el mensaje episcopal, que es un mensaje que ciertamente cada 27 de febrero va dirigido a la sociedad como una posición oficial de la Iglesia Católica sobre un tema determinado. Últimamente son temas medio light porque la República Dominicana, gracias a Dios, no está en una situación de crisis social que pueda llamar la atención de un poder fáctico como es la Iglesia Católica. Francis.